Heraclio, 610-641, cuando Heraclio se hizo con el poder el imperio, se encontraba en una situación desesperada. Focas había dejado el Danubio desguarnecido, permitiendo el avance de los ávaros en los Balcanes. Los sasánidas habían ocupado Armenia, Capadocia y Mesopotamia. Guerra con los sasánidas. En 611 los sasánidas invadieron Siria y entraron en Anatolia. Los persas devastaron parte de Asia Menor, y capturaron Calcedonia, población ubicada frente de Constantinopla al otro lado del Bósforo. Mientras tanto, los ávaros y los eslavos se aprovecharon de la situación para invadir los Balcanes, asediando Constantinopla. En 613, el ejército persa tomó Damasco y Jerusalén en 614. Durante la siguiente década los persas consiguieron conquistar Palestina y Egipto, la principal fuente de aprovisionamiento de grano para el Imperio Bizantino. A mediados de 621 la provincia entera estaba en su poder y devastaron Anatolia. En el 622 se produjo el contraataque bizantino con ayuda de los jázaros, derrotando a los sasánidas en la batalla de Isos. Tras una serie de victorias, levantó el cerco de Constantinopla y derrotó a los persas definitivamente en la batalla de Nínive en el 627. El nuevo rey persa Cabat II Ciroes ofreció a Heraclio la paz, liberando los súbditos bizantinos que habían sido deportados a Persia, devolvió la Veracruz y se restituían las fronteras a su estado original, evacuando Armenia, Siria y Egipto, así como parte de Mesopotamia. Finalizando el conflicto que dejó a ambas potencias exhaustas, facilitando el camino a la invasión de los árabes. Batalla de Nínive 627. El jinete de las plumas de pavo real sería el propio emperador Heraclio. En una crónica bizantina, Nicéforo de Constantinopla, se le atribuye haber acabado con el comandante en jefe sasánida, Rabsates, Rabsad. Autor Zvonimir Gbasig. Guerra con los ávaros y eslavos. En 611, Heraclio se hallaba sin dinero, con escasas fuerzas y sin un control efectivo sobre las provincias más ricas de Asia. Aprovechando esa mala situación en el año de 611, los ávaros volvieron a cruzar el Danubio, empujando a su paso a los eslavos. Entre 611 y 614 cayeron Sirmium, Viminacium, Singidunum, más tarde caería Naissus. Más al oeste, sobre la costa dálmata en 614 o 615, Salona fue saqueada por los eslavos. Los eslavos ponen sitio por segunda vez a Tesalónica en el 617-8, sin conseguir tomar la plaza, pero se retiraron después de pagar un rescate. Después le tocó el turno a Grecia, Macedonia, el Epiro y Tesalía fueron capturadas y saqueadas. En el 620 el Kagan firmó una tregua con el emperador mediante el pago de un rescate. En el 625 se debió producir el acuerdo entre el Kagan ávaro y Cosroes II para iniciar el ataque conjunto contra Constantinopla, que se llevaría a cabo el año siguiente. El Kagan preparó su ejército en el norte, que serían unos 100.000 efectivos que incluirían unos 30.000 ávaros, 20.000 utriguros y 50.000 eslavos y gépidos, así como prisioneros para realizar trabajos. En los primeros días de junio de 626, un ejército persa de Sharbaraz con unos 30.000 efectivos, llegó ante los muros de Calcedonia. Los persas esperaron la llegada de los ávaros, cuya vanguardia llegó poco después. Encendieron fuegos en su sector para que los persas y los habitantes de Constantinopla no tuvieran ninguna duda de sus intenciones. Los persas hicieron también señales de humo, comenzando el asedio de la ciudad. El Kagan llegó un mes después que su vanguardia el 29 de julio. El 31 de julio lanzó un ataque general que fue rechazado. El 1 de agosto se desencadenó un ataque formidable. Los guerreros bárbaros asaltaron los muros y colocaron docenas de catapultas, onagros, escorpiones, balistas y manteletes frente a la muralla. Por todos los lados, para obligar a los defensores a dispersar sus máquinas de tiro e impedirles concentrar el fuego sobre el sector de San Romano hasta Apollondriu, donde se iba a realizar el ataque principal. Se emplearon 12 grandes torres de asedio móviles, tan altas como la muralla y cuyo propósito, que los guerreros ávaros alcanzasen la muralla, mientras los eslavos lo intentaban con escaleras de asalto, pero los defensores lograron incendiar las torres.
Por la noche echó sus barcos monoxilos junto al puente de San Calínico, pero los dromones bizantinos respondieron situándose desde San Nicolás a San Conón, cerrando el paso a los eslavos. El día 2 de agosto, al caer la tarde de ese día, los ávaros transportaron los monoxilos en carretas de bueyes, y echar sus embarcaciones en Calave, un punto del Bósforo que deja la costa asiática a menos de 3 kilómetros de distancia, para transportar a los persas. Cuando regresaban 70 dromones bizantinos los aniquilaron. Asedio ávaro con sus aliados eslavos de Constantinopla en el 626. Se puede observar a los jinetes ávaros y a los infantes eslavos durante los siguientes días al desastre naval. Los ávaros atacaron las murallas y prepararon las máquinas de guerra. El día 6 se lanzó un terrible ataque que, con el objeto de cansar a los defensores, se alargó todo el día y toda la noche. Durante el mismo, un cuerpo de caballería pesada ávara se hizo con el control de Blaquernas y se fortificó allí contra los intentos de contraataque bizantinos. Al día siguiente, el Kagan ordenó el ataque final, tratando de conseguir que los bizantinos concentraran su atención en la muralla terrestre, mientras los eslavos con sus monoxilos repletos de infantes pesados utriguros y gépidos, se lanzarían con sus barcas entrelazadas, para cargar contra los dromones bizantinos. Una vez superado el bloqueo naval romano, los monoxilos se dirigirían a toda velocidad hacia el sector de Blaquernas con el objeto de sorprender a los defensores y escalar la muralla. Fue un auténtico desastre para los bárbaros, pues miles de hombres murieron por los arqueros bizantinos de los dromones o ahogados al ser embestidos sus barcos por las quillas de los navíos bizantinos. Los que llegaron a la costa fueron matados. Al día siguiente los ávaros desmontaron máquinas y campamento, prendiendo fuego a todo y se retiraron. Tras su derrota ante los muros de Constantinopla, todo el prestigio del Kagan se evaporó. Así, en Moravia, Samo, primer rey de los eslavos, se alzó contra él y entró en contacto con Heraclio. En la región situada al sur del Danubio, serbios y croatas se asentaban, con el permiso del emperador y desafiando al Kagan ávaro. En el 630 murió el Kagan ávaro Aganos. Kovrak, el sucesor del Kan utriguro Orjana, se alzó en 630 contra el Kagan y lo derrotó, pero debieron dejar a los búlgaros la zona norte del Mar Negro, llamada Antigua Gran Bulgaria, 632. Los ávaros sobrevivieron, pero dejaron de constituir una amenaza para Bizancio y nunca volvieron a ser el formidable poder que fueron antes de 626. Guerra contra los árabes. El primer conflicto bélico entre bizantinos y musulmanes fue la batalla de Muta, en septiembre de 629. Una pequeña fuerza de musulmanes atacó la provincia de Arabia Petrea cerca de Al-Karak, pero fue rechazada, posiblemente entre aliados de ambas potencias. Después de haber conquistado Irak, Abu Bakr volvió sus ojos hacia Palestina y Siria y envió 4 ejércitos pequeños para que operaran de manera independiente en las zonas de frontera al este del Mar Muerto y el valle del río Jordán. Estas fuerzas lograron infligir a los bizantinos la primera derrota en la batalla de Datin. Sin embargo, la verdadera conquista empezó con la llegada de Jalid ibn al-Walid después de una marcha desde Irak, que llegó por sorpresa a Tamur, Palmira. En julio de 634 tuvo lugar la batalla de Apnadain o Apnadain. Se enfrentaron unos 15.000 árabes a unos 10.000 bizantinos mandados por Teodoro, hermano del emperador Heraclio, siendo derrotados los bizantinos. En enero del 635, Jalid se dirigía a Damasco y se enfrentó a los bizantinos en la batalla de Fal, Pella o del Barro. Los bizantinos fueron derrotados y se retiraron. Los bizantinos intentaron cortar el paso en Marj al-Sufar, el Prado Dorado, donde se desarrolló una batalla en el que los bizantinos fueron nuevamente derrotados. La ciudad de Damasco caería en septiembre. En el 636 tuvo lugar la decisiva batalla de Yarmuk, que duró 6 días de 14 al 16 de agosto. Se enfrentaron de 30 a 40.000 bizantinos contra 25 a 30.000 musulmanes, siendo los bizantinos derrotados. Cuando las noticias del desastre llegaron al emperador bizantino Heraclio, que estaba enfermo en Antioquía, quedó devastado y enfurecido. Abandonó Siria con la reliquia de la Veracruz, que fue, junto con otras reliquias sacadas de Jerusalén, en secreto. El Basileo comenzó a concentrarse en sus fuerzas restantes para la defensa de Anatolia y Egipto.
En 637 tras lo que Jalid marchó a Alepo que se rindió en octubre del año 637. El ejército musulmán se trasladó a través de Arim y se acercó a Antioquía desde el este. Fuerzas bizantinas intentaron presentar oposición al avance islámico cerca del río Orontes en la batalla del Puente de Hierro, pero fueron derrotados, sufriendo tantas bajas como en Yarmouk. Antioquía que se rindió el 30 de octubre de 637. Egipto caería en el 640 tras la derrota bizantina en la batalla de Heliópolis. Heraclio murió el 11 de febrero del 641, siendo sucedido por Constantino III. Fue responsable de la introducción del idioma griego como la lengua oficial del Imperio Romano de Oriente, abandonando definitivamente el latín. Sucesión de Heraclio. Constantino III. Heraclio solamente gobernó 6 meses pues murió de tuberculosis. Durante su reinado se perdió Egipto totalmente. Fue sucedido por Heraclio II, pero la sospecha de que él y su madre Martina habían envenenado a Constantino, terminó con el derrocamiento del emperador, que, junto con su madre, fue sometido a una mutilación. Esta fue la primera vez en que un emperador reinante fue sometido a esta práctica, probablemente adoptada de los persas. Constantes II, 641-668, Constante II fue proclamado nuevo emperador, poniendo fin a las luchas familiares por la sucesión a la muerte de Heraclio. Sublevación del exarcado de Cartago, 647, el exarcado bajo un tal Gregorio se declaró en rebelión abierta y se proclamó emperador. Cartago estaba inundado de refugiados procedentes de Egipto, sobre todo melquitas, de Palestina y de Siria, exacerbando las tensas relaciones religiosas. Los árabes aprovecharon la ocasión y atacaron el exarcado, haciendo un favor al imperio bizantino. Sintiendo el inminente peligro de las fuerzas musulmanas, Gregorio reunió a sus aliados e inició una confrontación directa con los musulmanes, siendo derrotado en la batalla de Sufetula, que era en realidad la capital del nuevo exarcado bajo el gobierno de Gregorio, que se había movido al interior para una mejor defensa contra las ofensivas bizantinas desde el mar. Cartago volvió a ser la capital del exarcado. Después el exarcado se convirtió en un estado semidependiente bajo un nuevo exarca llamado Gennadius. Guerra con los árabes. En el 646, la flota bizantina reconquistó brevemente Alejandría y saqueó buena parte del delta del Nilo. Esta intervención bizantina convenció al entonces califa Othman de la necesidad por parte árabe de la construcción de una flota competente. Muawiyah comenzó a construirla en Trípoli, Sidón y Acre. 2 años después zarpó desde Acre la primera flota, liderada por Muawiyah, y se dirigió hacia Egipto, donde los musulmanes recibieron el apoyo de los coptos, cristianos nativos que habían tenido serios problemas con los bizantinos. Juntos, musulmanes y coptos, atacaron Chipre y lo saquearon. Los chipriotas también prometieron a los árabes su ayuda contra los bizantinos. Aunque no cumplieron su promesa y se rebelaron contra la débil guarnición que los árabes habían dejado allí. Batalla de Finiqueo de los Mástiles, 655, en el 653, Muawiyah volvió a Chipre, esta vez con una flota de 500 barcos. Sabiendo lo que les esperaba, los chipriotas huyeron a las montañas de la isla. Los musulmanes volvieron a saquear la isla, y esta vez, dejaron una gran guarnición de 12.000